Buenos días, mis estimados participantes. Damos continuidad con la clase de contabilidad del módulo avanzado, del módulo contable avanzado, partiendo de la asignatura eh, contabilidad especializada. Vamos a hablar sobre el tema de la contabilidad de empresas agropecuarias. La contabilidad de empresas agropecuarias, al hablar de este tipo de actividad agropecuaria, nos referimos a las relacionadas con la producción agrícola y ganadera. Esta actividad se caracteriza por la explotación de recursos naturales, animales y de capital para lograr productos terminados destinados al consumo y a la venta. Dentro de estas actividades nos vamos a encontrar con, primero que nada, el término de lo que es contabilidad. La contabilidad es la ciencia del arte y la técnica que permite el registro ordenado y sistemático de las diferentes transacciones o situaciones económicas de una empresa, sea esta comercial, de servicio, pública o privada, teniendo como objetivo conocer la situación económica y financiera dentro de un periodo de tiempo determinado, el cual vamos a llamar periodo contable. Cuando hablamos de estas generalidades y aspectos legales de lo que en sí conlleva a lo que es la agricultura lo que es empresas agropecuarias, debemos establecer qué es una contabilidad agropecuaria. La contabilidad agropecuaria no es más que la unidad de producción a la que se le asigna el objetivo de optimizar su beneficio, en el cual, en general, en ese aspecto económico, pero también puede ser social, una de la unidad de producción económica constituida por el empresario y sus colaboradores, así como por la tierra y demás elementos organizados mediante las cuales se ejercita una actividad agrícola, ganadera, forestal o mixta. A su vez, dentro de este proceso ya determinado lo que es una empresa agropecuaria, vamos a determinar esa contabilidad agropecuaria. Esa contabilidad agropecuaria es la aplicación estricta de la contabilidad general en el campo de las explotaciones agrícolas y pecuarias. Por lo tanto, los métodos, técnicas y objetivos son los mismos, pero al ser aplicados en la actividad agropecuaria se ven afectados en cierta cuestión de detalles. Esta actividad agropecuaria viene también eh, amarrada con una serie de supuestos y debemos establecerlo. Esos supuestos son, primero, la actividad agropecuaria no es más que el análisis, el estudio de las explotaciones de las plantas y animales, que van desde la preparación de las tierras, mantenimiento, cuidado, hasta la cosecha del producto en que la agricultura se refiere, y desde la preñez, nacimiento y desarrollo y faena eh, del rendimiento de los animales, relacionado con la actividad pecuaria ganadera. Siguiente supuesto. Para que se puedan dar distintas actividades es necesario de la concurrencia de tres factores que son muy importantes, que son capital, tierra y trabajo del hombre, en que estas definidas es una parte principal de la parte motriz o esencial de toda actividad de este género. El siguiente supuesto sería que cuando hablamos de actividad agropecuaria nos estamos refiriendo al cultivo de las tierras y a la crianza de los animales. En general, tenemos las siguientes actividades, tanto agrícolas como en ganadería. Otro de los supuestos que debemos establecer son la administración de una empresa agropecuaria siempre busca respuestas a las siguientes interrogantes: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y cuándo producir? Esta administración tiene como supuesto tener un panorama respecto a estas tres interrogantes
para que los empresarios cuando los empresarios necesiten información correcta y oportuna de cómo están moviendo sus mercados internos y externos para proyectarse sobre qué se va a producir y a qué costo se va a producir. Otro supuesto sería que el administrador obtiene esta información a través del sistema de contabilidad agropecuaria, a la que pone a disposición a los empresarios para que tomen decisiones más acertadas y oportunas. El último supuesto sería que debido a que la agricultura, los cambios en el mercado son frecuentes, el productor debe contar con técnicas de investigación y proyección que le facilite hacer con frecuencia modificaciones en los procesos de producción. El conocer cuáles son los propios costos de producción, la proyección y diversificación de los nuevos cultivos. Le ayuda esto a tomar mejores decisiones a la hora de determinar qué es más rentable producir. Para ello es importante que las empresas agropecuarias tengan como función producir bienes o servicios y que éstas a su vez se ejecuten a partir de la interacción de factores productivos como los que mencionamos anteriormente, que es capital, trabajo y tierra, coordinado por el hombre como encargado de definir esos objetivos de bienes y servicios que vayan a satisfacer las necesidades del individual o el colectivo. Las empresas agropecuarias se basan en la producción física del empresario, del capital del empresario, para generar resultados económicos. Esa producción física va amarrada con las actividades que pueden ser de tipo de agricultura, cría, invernada, de tombo, entre otras, para producir esos bienes o servicios, esos bienes como grano, carne, leches, entre otros, por medio de ese capital que fue puesto a la orden por el empresario, o por medio de ese empresario, por medio de la figura de empresa, para obtener esos resultados económicos, llámese ingresos y costos, para luego así determinar cuál es su margen de resultado final retrotraíble, o es decir, de rentabilidad. Seguimos con una clasificación de esas actividades. Esas actividades pueden ser agrícolas o pueden ser pecuarias. Dentro de las agrícolas encontramos la labranza, la horticultura, la floricultura, la fruticultura y la forestación, entre otras. Y entre las actividades pecuarias tenemos la ganadera, la cunicultura, cuyes o conejos, o la ranicultura. De lo anterior podemos concluir que la agricultura es una técnica encaminada hacia la preparación de cultivos y explotación de las tierras con objeto de obtener de ellas frutos o productos que vayan a satisfacer ciertas necesidades del hombre. Es decir, que si yo siembro unas plantas que están destinadas a producir algún fruto, esa planta me va a retribuir en un cierto periodo, me va a devolver esa inversión por medio o a través de su fruto. Si estamos sembrando tomate, en el tiempo, esas plantas de tomate, cuando florezcan y cuajen su fruto y ya se extraiga de la planta en sí, tenemos lo que llamamos el producto agrícola, que más adelante vamos a establecer por qué cuando se desliga o se extrae el producto, el fruto de la planta, se le dice producto agrícola. Entonces, esta actividad agrícola tiene por finalidad ese aprovechamiento de las tierras mediante la participación del trabajo del hombre y de la tecnología para producir bienes de consumo para satisfacer múltiples necesidades, principalmente de la alimentación, en la cual el Estado,
como estas actividades son de suma importancia para el crecimiento de la economía y existe estrecha relación económica entre Estado y empresario agrícola, porque se dice que esta actividad va en crecimiento de esa relación económica y del crecimiento de la población por producir bienes necesarios para el consumo humano y que puede satisfacerse de manera individual o colectiva. Luego de haber establecido lo que era la agricultura, vamos a hablar sobre la ganadería. La ganadería o actividad pecuaria es la técnica encaminada a la crianza, desarrollo y engorde del ganado, con el objeto de obtener de ellos productos como carne, leche, manteca, lana, entre otros bienes que tienen satisfacción también a las necesidades del hombre de manera individual y colectiva. Si nos damos cuenta, justamente cuando estamos definiendo estos dos tipos de actividades, ambas actividades van a satisfacer necesidades que nosotros tenemos de manera individual y colectiva. En esto radica el interés y por norma suprema que es la Constitución, radica el interés del Estado hacia este tipo de explotaciones agrícolas, de las cuales el Estado ha generado ciertas normativas de protección a estas actividades, pero a su vez se han visto desprotegidas también del Estado para ellos producir. Seguimos con las actividades ganaderas. Es el sector agropecuario que constituye uno de los más importantes para la economía del país, porque permite satisfacer en buena medida la necesidad de esos productos alimenticios, ya sea de necesidades que se puedan consumir como la materia prima inmediata de industrialización. Luego vamos a hablar sobre lo que es los factores de producción agrícola. Dentro de lo que fueron los supuestos de cuando estábamos hablando de la contabilidad de la agricultura o de los factores de la agricultura, hablamos sobre 3 factores. Aquí le vamos a añadir un factor adicional que es empresario. Entonces esa actividad agrícola cuenta con 4 factores fundamentales para la producción, que es tierra, trabajo, capital y empresario. La tierra es el factor fundamental de la actividad agropecuaria, ya que sobre ella descansa todos los demás factores de la producción, llámese animales, materiales y minerales. El trabajo se refiere a la mano de obra, bien sea contratada o de familiar, trabajo del animal, la labor mecanizada y la labor de investigación y de técnicas. El capital lo constituyen los recursos económicos y financieros con que cuenta el productor para llevar a cabo la producción. Ejemplo de ello es el dinero, las propiedades o las maquinarias o mobiliarios que se requieren para la producción. El empresario agropecuario es la persona que se ubica dentro de sus recursos financieros, de infraestructura y técnicas para producir la tierra en búsqueda de lograr mejores resultados. Eso es en cuanto a los factores de la producción agrícola. Aquí definimos los 4 factores más importantes de la producción agrícola. Ahora vamos a pasar a establecer cuáles son los tipos de explotación agrícola. Los tipos de explotación agrícola, teniendo en cuenta el objeto y la expansión de la explotación, tenemos que clasificarlo de huerto, quinta, chacra, parcela, finca, huerto y finca. El huerto, sitio que se planta las verduras, legumbres y principalmente árboles frutales, y tiene una extensión de media hectárea. También se le denomina tierra de regadío. La quinta, generalmente son lugares que sirven de esparcimiento de las familias que tienen ingresos económicos altos y fundamentalmente se dan cultivo de árboles frutales como las hortalizas, los huertos de hortalizas.
entre otros, y su extensión van de 1 a 2 hectáreas. Los chacras es una pequeña extensión de terreno, máximo de 2.000 a 10.000 metros. Se siembran cultivos de ciclos cortos para su subsistencia familiar, y el excedente lo guardan para su consumo propio o de la familia que no viven con ellos. Las parcelas es una porción pequeña de terreno de una superficie de 1 a 4 hectáreas donde puede producirse cultivos de ciclos cortos o perennes para la subsistencia de los propietarios. El excedente se vende. La familia es dueña y vive en la parcela, y su sostenimiento para poder subsistir se valen de eso, de ese trabajo. La finca es un terreno de 8 a 12 hectáreas donde se cultivan productos agrícolas y pueden darse la explotación ganadera. Este tipo de actividad, este tipo de explotación agrícola es una unidad productiva que genera cierto excedente que puede ser comercializado. Las haciendas. Las haciendas es un terreno agrícola que tiene una extensión aproximadamente que supera las 100 hectáreas, y este terreno es utilizado para la explotación de productos que en la mayoría de los casos son para explotación, llamemos explotación de las tierras para el cultivo de árboles frutales como el banano, el café, el cacao, el melón, y en su mayoría de los casos se produce esos tipos de rubros, el mango, entre otros, en donde sus propietarios buscan una rentabilidad. También sirve para la explotación ganadera. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es la agricultura. La agricultura se le puede definir como el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. En las actividades agrícolas se desglosan los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales. La agricultura comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural con un fin de hacerlo más apto para el crecimiento de la siembra. Es decir, cuando preparan las tierras para que esas tierras estén en condiciones óptimas para esa producción de ese árbol frutal que se va a sembrar. Luego tenemos que esas actividades relacionadas con la agricultura son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas que abarcan dicho sector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre. Los alimentos vegetales como cereales, la fruta, las hortalizas, los pastos cultivados y los forrajes, esas fibras utilizadas por las industrias textiles, cultivos energéticos, entre otros, son relaciones de esa agricultura. La agricultura es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo de la autosuficiencia y riqueza de las naciones. ¿Qué sucede? Que dentro de todos estos aspectos, las empresas agropecuarias tienen una importancia económica dentro de su sector y para la nación. Y su principal actividad económica es la de la humanidad, que produce con fines de sustentar o cumplir con una necesidad que tiene la colectividad de saciar, la colectividad y el individuo, en particular el individual, de saciar esa necesidad. Y esa importancia de ese sector va con proveer esos bienes finales fundamentales que produce, y buena parte de esos insumos básicos que la actividad industrial requiere para producirlo. Luego que establecemos
a las importancias y establecemos en términos generales la agricultura, es importante hablar de las características que tienen las empresas agropecuarias. Las empresas agropecuarias tienen grandes características, de las cuales ya hemos mencionado anteriormente, que son los factores de producción incontrolables, como el suelo, el clima, entre otros aspectos que se puedan generar que son incontrolables y que dependen del total de la materia viva. Tenemos la complejidad en los procesos de producción, que son simultáneos a los diversos procesos productivos, ya que la única forma de utilizar toda la capacidad productiva existente es donde se relaciona la tierra, la mano de obra y el capital, es decir, esos factores. Tenemos el tiempo como parte del proceso de producción, que lo podemos acortar, que se puede acortar, pero siempre previendo el equilibrio ecológico. Y tenemos la heterogeneidad de las producciones. Eso hacemos énfasis a que mientras que las empresas industriales son capaces de predecir su ritmo de producción, el empresario agrario debe esperar que la cosecha pueda concederle sus propios rendimientos de calidad de la propia planta. A su vez, tenemos también como característica las instalaciones obsoletas, es decir, que el grado de obsolescencia, el ritmo de la sustitución de instalaciones, maquinaria, ha sido inferior en la agricultura con relación al sector industrial. Es decir, el sector industrial sí invierte un poco más en lo que es la tecnificación o la industrialización. El tamaño de las empresas es también una característica importante. Parte presente es el tamaño. El tamaño no apropiado para la producción se aleja de los beneficios económicos que las de mayor tamaño. Tenemos todo esto se resume en la escasez de esa formación a los niveles de producción. Ahora bien, dicho esto, vamos a comenzar a establecer los tipos de agricultura. Los tipos de agricultura son en relación a criterios de clasificación, y esto depende según su dependencia del agua, que pueden ser secano o de regadío. La dependencia del agua secano es que dice que la agricultura está en producción sin aporte del agua por parte del mismo agricultor. Entonces ella se nutre del suelo, de las lluvias o de agua subterránea. Es decir, ella utiliza los propios recursos naturales para producir, para generar esa agricultura. De regadío, aquí es contraria a la anterior, a la secano, porque aquí, para que esto surja, se produce con el aporte del agua que pueda generarle ese agricultor mediante el suministro que se carga de cauces superficiales naturales o artificiales, o mediante la extracción de agua subterránea de los pozos. Es decir, aquí el agricultor debe buscar ese regadío de agua para las plantaciones. Luego tenemos según la magnitud de la producción y su relación con el mercado. Bueno, según la magnitud de la producción y su relación con el mercado, tenemos la agricultura de la subsistencia. Consiste en la producción de la cantidad mínima de comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia. La agricultura industrial se produce grandes cantidades utilizando costosos medios de producción para obtener excedentes y comercializarlos. Características de países industrializados, de los países en vía de desarrollo y del sector internacionalizado de países más pobres.
Este aspecto, esta categoría se caracteriza en eso, de que la industrialización y el tipo de agropecuaria que puede hacer un país en vía de desarrollo se diferencia. Luego tenemos que según se pretenda obtener el máximo rendimiento y los mínimos en la utilización de otros medios de producción. Aquí puede ser intensiva o extensiva. Aquí cuando hablamos de agricultura intensiva es porque busca una producción grande en poco espacio y conlleva a un mayor desgaste del sitio, propia de países industrializados. Tienen poco terreno, máxima producción, es decir, sobreproducción, y agotan el terreno y se llega en un desequilibrio ecológico, porque requieren de la innovación para hacer todo ese proceso. Luego nos encontramos con la agricultura extensiva, depende de una mayor superficie, es decir, provoca menor presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas, aunque son beneficiosas comercialmente, suelen ser menores. ¿Por qué? Porque no tienen el capital o su capital es insuficiente para producir como producen los industrializados. Ahora vamos a establecer las categorías o la clasificación según el métodos y objetivos. Aquí pueden ser tradicional, industrial, ecológica, biológica u orgánica y natural. Bueno, en cuanto a la tradicional, utiliza los sistemas típicos de un lugar que han configurado la cultura del mismo en periodos más o menos prolongados. En cuanto a la agricultura industrial, se basa sobre todo en sistemas intensivos. Está enfocada en producir grandes cantidades de alimento en menos tiempo y espacio, pero a mayor desgaste ecológico, dirigida a mover grandes beneficios comerciales, sin ver el grado de contaminación que puede generar a la ecología. Y tenemos la agricultura ecológica, biológica u orgánica. Esta está creada en diversos sistemas de producción que de repente las características ecológicas de los lugares y geobiológicos de las tierras siempre procuran respetar las estaciones y las distribuciones naturales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del suelo. Tenemos la agricultura natural, que recoge todos los productos producidos sin intervención humana y se consume, es decir, esos árboles frutales que crecen sin que esté operando la mano de obra del hombre. Luego vamos a hablar sobre los productos agrícolas. Los productos agrícolas podemos indicar varios de ellos, que son la agricultura en la labranza o cultivo de tierra, que incluye todos aquellos trabajos relacionados con el tratamiento del suelo y la plantación de vegetales. En buena medida, la tarea de tipos agrícolas están destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, cereales y hortalizas, entre otras producciones que puedan generar. Tenemos la ganadería, así como la agricultura, es una actividad de tipo económica, muy antigua, que consiste en la crianza de animales para el posterior aprovechamiento. De acuerdo a la especie ganadera que se trabaje, se obtendrá diferente producción de derivados, llámese carne, llámese leche, llámese huevo, cuero, lana, miel, entre otros aspectos que nos pueda generar. Tenemos el ganado más importante, es el bovino, el porcino y el ovino, aunque en algunas regiones estos pueden ser superados por el caprino y el equino. Se producen aquí en Venezuela con mayor relevancia el ganado bovino. El ganado bovino es el que mayor comanda aquí en Venezuela, y el porcino. Luego seguimos con ambas actividades, que son agrícolas
agricultura y ganadería. Se encuentran estrechamente vinculadas y se nutre una a la otra. El ganado le aporta estiércol, que es un implemento de abono, un empleo de abono, para que los pastos y los cultivos estén siempre, estos sirven siempre para alimentar para que estén bien, y estos sirvan para alimentar al propio ganado. Y en tanto, los avances de la actividad en la prestación en el transcurso del año, que se deben en gran medida al trabajo hecho por varios científicos. Esa parte de investigación científica aporta bastante al desarrollo de este tipo de explotación de actividad. Tenemos la ganadería. La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza de animales de aprovechamiento. Dependiendo de especies ganaderas, se obtienen diversos productos derivados, como la carne, la leche, los huevos, como les mencioné anteriormente, y los ganados más importantes a nivel mundial están relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Eh, Sin embargo, en algunas regiones del planeta, otros tienen el tipo de ganado, otros tienen tipos de ganado y tienen mayor importancia, como el caprino y el equino, y como también la cunicultura y la avicultura y la apicultura. La ganadería está muy relacionada con la agricultura, ya que en una granja ambas pueden ser relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que se utiliza como abono, y el cultivo aporta el alimento para los animales. Ahí existe la relación. Luego tenemos las formas de explotación. En estas formas de explotación podemos decir que son intensiva, extensiva y transhumante. Entonces, en cuanto a las formas de explotación intensiva, es en que la ganadería intensiva de ganado se encuentra estabulado, generalmente bajo condiciones de temperatura, luz y humedad, que han sido creados en forma artificial con el objeto de incrementar la producción en el menor lapso posible. Los animales se alimentan y principalmente de alimentos de enriquecimiento, es decir, para que crezcan rápidamente. Es por esto que se requiere de grandes inversiones en aspectos de instalaciones, tecnología, mano de obra y alimento, entre otros factores que pueden estar influyendo de manera significativa. Entre sus ventajas se destaca una elevada producción que tienen como contraparte la gran contaminación que genera, debido a que como hacen una actividad de rápida expansión, generan un grado de contaminación alto. Un ejemplo de esta ganadería intensiva es la avicultura, en la que existe una selección artificial de gallinas, bien sea para la producción de huevos o carne, y estas a su vez con enormes se crían en enormes naves y no requieren, no siempre acondicionadas, con los animales nacidos o ácidos de bacterias, están siempre expuestos a contaminación, a las bacterias. El ambiente está poco regulado por el tema de la temperatura, luz, humedad, la mecanización al máximo, donde una serie de partes, de aspectos como el agua, y pienso otras, el agua como para generar elevar esos niveles de producción, requiere de una serie de condiciones ambientales internas de ese sector, que pueden generar o producir una serie de bacterias, de hongos, de dañinos para el humano.
Entonces, en pro de crear, de producir huevos, de producir carne. Entonces, lo que hace esa producción es que hacen la deyección, que es el excremento, y la ganadería intensiva se rige por leyes de producción industrial, porque como está produciendo a grandes escalas, ya se deben regir más por la producción, por las leyes de escala industrial. En este aspecto podemos decir entonces que tenemos que la ganadería extensiva no es más que el sistema extensivo tradicional o convencional de producción animal que se caracteriza esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado por el hombre, es decir, un agroecosistema, y tiene como objeto la utilización del territorio de una manera perdurable, o sea, esta está sostenida en ciclos naturales, manteniendo siempre la relación amplia con la producción vegetal del agro, es decir, la producción del agroecosistema. Esa relación siempre debe estar como, como característica principal de que forma parte y que tienen como ley no estricta la necesidad de legar a la generación siguiente los elementos de este sistema, tanto inanimados como animados, e incluso lo construido por el hombre, en un estado igual o superior por los que recibieron de generaciones procedentes. Luego tenemos la ganadería trashumante, que es la que se define como un tipo de ganadería móvil, adaptándose a los espacios o zonas de producción cambiante, y se diferencia de los nomadismos en que los lugares de pastoreo en cada estación son fijos. Por ejemplo, según la zona geográfica, Canadá, en ciertos, como tiene varias estaciones, ya en las estaciones productivas, ellos los pastorean, pero cuando están en las otras estaciones, lo que recogen de esa manera, diseñan su propia granja para que las estaciones no perjudiquen el crecimiento de su producción. Se calcula que esta actividad, sumada a la ganadería nómada, ocupa unos 100-200 millones de personas en el mundo. Los terrenos explotados bajo estos sistemas representan aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados, el doble de las tierras dedicadas a la agricultura. Este tipo de ganadería tiene grandes ventajas, como el aumento de fertilidad de los suelos, y que se benefician con la incorporación de estiércol y otros vegetales. Luego de haber establecido estos aspectos de estos tres tipos de formas de explotación, vamos a establecer la importancia de la contabilidad agropecuaria. Parte de obtener información confiable en entornos que involucra el proceso de producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo la información que sirva para la toma de decisiones. Permite que esta información sea confiable, adecuada, se toman las decisiones, y en base a todos esos aspectos se cumple con ciertas necesidades que la contabilidad agropecuaria requiere: que toda entidad realice transacciones comerciales, industriales o empresariales, así como agropecuarias, ya sean con fin de lucro o no, pero requieren de un sistema que permita conocer la marcha de sus actividades para poder determinar si sus resultados son positivos o negativos. La contabilidad proporciona le proporciona los medios para establecer si el sistema que está utilizando es adecuado, y que le permita no solo conocer los datos
que se estén realizando en su producción, sino en la aplicación correcta de los recursos financieros, materiales y humanos, y que se puedan expresar dentro de cualquier tipo de producción. En este proceso, la importancia que, que, nos, que nos genera la agropecuaria es que permite que esa actividad económica llegue a la humanidad de manera individual y colectiva, y a su vez que esa importancia esté en el sector que pueda proveer bienes y servicios, y que la buena parte de los insumos básicos que requiera lleguen al producto final, partiendo de conocimientos de inversión para el cultivo, de su rendimiento de artículo, de la determinación de quebrantos o beneficios de experimentación de empresas agrícolas, y de la determinación de esas situaciones que tienen las haciendas agrícolas. Dicho esto, pasamos a lo que es la actividad económica. La actividad económica, según la estructura de producción del sector agropecuario, se divide en 4 sectores, que es el sector agrícola, ganadero, forestal, caza y pesca. El agrícola comprende el cultivo de plantas florales, hortalizas y frutos. El ganadero abarca los distintos tipos de ganadería existentes, como son el ganado vacuno, porcino, caballar o avícola. Y el forestal se refiere específicamente a la explotación de bosque. Y la caza y pesca comprende los productos que provienen de la vida silvestre, así como los recursos pesqueros del agua marítima y continentales. En estos aspectos de la actividad económica es que se va a basar la necesidad de esa contabilidad agropecuaria, y de ella poder establecer las etapas de la contabilidad, que es la planificación en base a los sistemas contables, el registro de un sistema de transacciones de empresa para mantener históricamente la información y encauzar las mismas hacia un mejor proveer de las ventas, de las compras y de los inventarios, entre otras transacciones que podamos realizar, en vista de que el empresario o el agricultor pueda ver que se le está retribuyendo ese trabajo. La clasificación de esas transacciones conforme a su naturaleza, el resumen significativo que se debe realizar en los periodos a analizar, que vayan en relación a lo que estoy invirtiendo, los controles que se verifican dependiendo del comportamiento que van a tener en esos estados financieros, y los análisis e interpretaciones que podemos obtener de esa información. Esta función de las actividades económicas tienen consigo generar que haya una contabilidad agropecuaria. Esa contabilidad agropecuaria sirve para suministrar información relevante en la variación significativa que puede obtener el patrimonio. Estudiar las causas que han originado ciertas variaciones que permitan planificar adecuadamente las acciones a seguir, para obtener en ellos objetivos claros, para que la contabilidad se valga de esos objetivos y pueda generar estado financiero sin que el productor agropecuario o empresario se vea afectado económicamente, partiendo que debe satisfacer ciertas necesidades individuales y colectivas, pero que él como individual no se vea afectado. Y esos estados financieros que podemos elaborar son balance general, ganancias y pérdidas, estado de patrimonio, flujo de efectivo, es decir, iguales que unas actividades comerciales, pero para el sector agropecuario. Luego de ello, vamos a establecer los procesos económicos. Está compuesto por todos aquellos etapas por las cuales pasan los bienes y servicios, desde el momento
en que se produce hasta que se consume, incluyendo la circulación y distribución. Dentro de ellos encontramos la población, la circulación, distribución y consumo. Estos son como los canales que nosotros utilizamos para que llegue el producto a satisfacer esas necesidades individuales o colectivas. La producción es la combinación de ese esfuerzo del hombre utilizando los recursos naturales y el capital para la obtención de bienes que satisfagan sus necesidades. La circulación es esa movilización de los bienes a través de sistemas de transporte o de vías de comunicación. La distribución es la colocación de esos bienes para las personas que contribuyen a producirlos, percibiendo cada cual una utilidad o una compensación. El consumo es en el momento que se encuentra en contacto el bien con las necesidades que satisfacen a los mismos, es decir, a los individuales o al colectivo, y en este caso tomándose en consideración al Estado, que es el primer interesado de que haya producción agrícola, ya que aporta un crecimiento económico al país, porque hay esa relación económica Estado-empresario. Luego de haber establecido los procesos, estos procesos económicos, les voy a hacer mención y les voy a hablar un poco sobre las normas internacionales de información financiera. Todo lo que es la contabilidad de empresas agropecuarias están regidas también por las normas internacionales de información financiera. En su sección 34 establece sobre las actividades especiales que se realizan. Dentro de estas actividades especiales también se hace mención que ellas tienen un alcance dentro de esta sección, tienen que este tipo de actividad de la agricultura tiene, luego de que se hace un estudio, la ANID dice que si la entidad utiliza un valor razonable, esto lo asemeja a otras secciones que va de la mano con la sección de inventario, que es la sección 13. Es decir, las NIP usted las ubica en una sección y luego esa sección envía a que se debe haber relaciones con la otra en base a lo que estemos hablando. Si estamos hablando de activos, pasivos, ingresos, gastos, al tipo de empresa, se van relacionando. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la agricultura, tenemos que hablar de actividad, y cuando hablamos de actividad agrícola, se denominará, según políticas y normas internacionales, activos biológicos. Esos activos biológicos, es decir, que cuando estamos en presencia de una actividad agrícola, estamos en presencia hablando de activos biológicos. Ojo, estamos hablando de activos biológicos. Eso es lo que nos indican las normas internacionales en su sección 34, que habla de las actividades especializadas. Luego nos mandas al reconocimiento de qué, de que si ese activo biológico tiene un reconocimiento de productos agrícolas, esos productos agrícolas relacionados también si esa entidad controla los activos con resultados sucesivos al pasado o fluyan a beneficios económicos futuros asociado con el activo, es decir, ese activo puede ser el inventario, que está en la sección 13, y el valor razonable con el cual lo voy a materializar en mis estados financieros. La medición que le voy a hacer bajo esos modelos de valor razonable, si trabajo con el valor que está en el mercado, por qué lo hago, de qué manera lo hago y cómo lo voy a calcular. Eso nos lo establece todas las normas internacionales, que es importante tener en cuenta, ya que la entidad, para poderlo considerar dentro de su contabilidad, debe hacer uso de la sección de las NIC y de las normas internacionales de información financiera para hacer la efectiva clasificación dentro de los estados financieros. Entonces, si hablamos de empresas, si hablamos de actividades agropecuarias, vamos a hablar de activos biológicos.
Y si estamos en una producción de activos biológicos, vamos a hablar de productos agrícolas o de semovientes. Entonces, las NI en la sección 34, para cerrar con la sección 34, también establece qué información en el momento que yo esté clasificando mis estados financieros, si son activos, si es una actividad agropecuaria, y esa actividad agropecuaria deben llamarse activos biológicos, si esos activos biológicos son animales, son semovientes, y si son vegetales, son productos agrícolas, generan un producto agrícola. Eso nos lo establece las normas internacionales, cómo clasificarlas, cómo las debo yo considerar para clasificarlas. Y luego de que yo considero todo ese procedimiento establecido en las normas internacionales y respetando las leyes vigentes, llámese la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA, el reglamento, el código orgánico tributario, para evitar sanciones, porque no pueden repeler las normas no pueden repeler. Entonces yo debo revelar cierta información, porque al momento de una fiscalización yo debo revelar toda la información con la que yo llegué a ese resultado, cómo medí el costo para establecerlo dentro de mi estado financiero. Debo revelar toda esa información. Debo tener presente que si en el proceso se me agotó algún recurso, ese deterioro por ese agotamiento X, Y, debo dejar bien establecido ese procedimiento. Dice que las normas internacionales también establece que las actividades que se refieran a extracción, que tengan que ver con activos intangibles, también son secciones de la contabilidad especializada y que debemos tener en cuenta a cómo debemos concebirlas como servicio, a cómo la vamos a medir como servicio, qué debemos contabilizar como activo financiero, como activo intangible y qué van a formar parte como activos ordinarios de las operaciones. Luego de haber establecido de manera general las normas internacionales en la sección 34, que son lo referente a las actividades especiales, les voy a mencionar sobre las NIF, les voy a hablar un poco, en resumen, de las NIF 41. Yo se los dejo para que ustedes profundicen las normas internacionales y que nosotros como profesionales debemos trabajar con las normas internacionales. Las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. La NIF 41 nos establece sobre la agricultura y nos indica lo siguiente, que la agricultura en la NIF 41 se habla de una actividad agrícola que se refiere a esta gestión por parte de una entidad de las transformaciones de su carácter biológico realizadas o determinadas como activos biológicos. Ya lo vimos en la sección 34 de la NIF, de las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué se le van a llamar de esa manera? Porque así lo establece las normas internacionales de información financiera en su sección 34, que se les van a llamar activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para darle lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. Una actividad biológica es un activo biológico, un activo biológico es un animal vivo o una planta. Llámese producto agrícola, es ese producto ya recolectado procedente de ese activo biológico de la entidad. Es decir, si usted tiene la planta de tomate, esa planta de tomate con el tomate en la planta se llama activo biológico. Luego de que usted desprende o recolecta ese tomate, recolecta ese fruto de la planta, se le llama producto agrícola. Cuando hay esa separación de ese animal vivo o esa planta, se le llama producción agrícola. Se hace el desprendimiento biológico del cual procede y cesa todo el proceso vital de ese activo biológico.
y ahí es donde lo clasificamos como productos agrícolas. Al clasificarlo como producto agrícola, entra el reconocimiento de la sección 34 junto o en relación con la NI 41 y le damos el reconocimiento o el tratamiento que se le debe dar según las normas internacionales, respetando nuestras normas vigentes para el reconocimiento en los estados financieros. Es decir, que ese producto se pueda capitalizar o que sea un costo inventariable o capitalizable dentro de nuestros estados financieros y que se convierta o se, o se transformen en un costo cuando realice la venta en proporción a cuando yo realice la venta. Entonces, eso es lo que nos establece las normas internacionales con respecto a la contabilidad de empresas agropecuarias. Les voy a dejar en esta presentación una relación de agrupación según activos, pasivos, ingresos y gastos, también al grupo de empresas al que estén relacionados y a los estados financieros. Allí están las agrupaciones, las posibles agrupaciones que ustedes pueden realizar para las lecturas. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.